presento, mucho gusto para aquellas personas que no me conocen. Yo soy Cris Nader García, soy el director de EVASA. ¿Qué es EVASA? Pues es el equipo voluntario de ayuda humanitaria y socorrismo argentino. Nosotros venimos trabajando aproximadamente hace un año y un par de días, porque cumplimos años ahora en abril. El primer añito de vida prácticamente de la fundación, desde la fundación de EVASA la cumplimos recién ahora. Y para mí es un gran orgullo el hecho de poder decir que como equipo estamos haciendo muchísimas cosas bastante grandes. Por ejemplo, ya ahora en julio tenemos el primer congreso de combatientes forestales a nivel nacional presencial, no online, en una de las zonas más afectadas justamente aquí en Argentina, que es Corrientes, para quienes no son de Argentina. Bien, otra de las cosas es que estamos haciendo las actualizaciones EDA en Latinoamérica. Estamos desarrollando justamente absolutamente todo ese tipo de actualizaciones y demás. Página por página estamos mirando EDANOS ahí. Sé que hay otros manuales, sé que hay otros materiales que están también bastante buenos, pero que por desgracia no están nivelados y no están posicionados, por así decirlo, al nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como EVASA? Pues justamente desarrollar ese tipo de materiales, desarrollarlos para las necesidades de Latinoamérica. Bien, eso es justamente una de las cosas que nosotros queremos desarrollar, estamos desarrollando. Y adicionalmente, pues ser justamente el puente entre organizaciones estatales, otro tipo de organizaciones de ayuda voluntaria y de acción humanitaria, ¿sí? En cuestión justamente de la gestión del riesgo y de ayuda humanitaria, de la acción, cuáles son los procedimientos óptimos dentro de la acción humanitaria y demás. En ese sentido también nosotros nos centramos justamente. ¿En qué se centra EVASA? Pues en la gestión integral del riesgo enfocado en un óptimo estado de resiliencia. Eso es prácticamente todo lo que se basa, resumido en palabras. Somos un equipo, no somos una organización, no somos una institución, somos solamente un equipo, un grupo de personas profesionales que viene desarrollando una serie de actividades, ¿sí? Y nos centramos específicamente en la gestión del riesgo, gestión integral del riesgo, con un énfasis específicamente desarrollado hacia el estado de resiliencia o los estados de resiliencia después de alguna situación de desastre o algo así. En este momento solamente nos estamos centrando en lo que es Argentina como tal. Pero pues más adelante el objetivo es ir desarrollando también proyectos a nivel de Latinoamérica. Desde mi perspectiva, desde lo que yo vengo trabajando como Cris Nader García, también tengo algunos proyectos en África, especialmente con Xi'an, que de seguro ahora quizás se esté conectando, de seguro ahora, perdón, que ojalá quizás más adelante se esté conectando, que él es un jefe o un directivo de una de las organizaciones también de ayuda humanitaria en Burundi. Él en este momento está estudiando español, yo estoy estudiando francés y de a poco justamente nos vamos comunicando, vamos hablando, vamos entablando algún tipo de comunicación, de proyectos, hasta el momento como un estilo patois, una cosa así por el estilo, entre español, francés y lo mismo él, algunas palabras que definitivamente todavía no nos entendemos, pero que eso va a ir de a poco cambiando, ojalá. Bien, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta presentación, a este taller. Para mí es un placer, para mí es un orgullo justamente el hecho de que ustedes estén acá. El solo hecho de que se estén conectando solamente para ver este güey, qué onda, para mí es ganancia, ¿sí? No necesita ser una ganancia monetaria, no necesita ser una ganancia en ningún otro sentido. Para mí, justamente el hecho de que ustedes puedan conectarse y estar pendientes de algunas de las cosas que justamente se van a hablar dentro del taller, para mí es una ganancia impresionante, así que no se imaginan, no saben lo que es, la verdad, para mí el hecho de que ustedes estén acá. Bien, ok, entonces, pues bueno, tengan en cuenta también otra cosa, y es una de las cosas también importantes. Durante todo el recorrido y durante todos estos días, me han venido preguntando si hay certificado, si el taller tiene algún costo o algo así por el estilo. El ingreso no tiene absolutamente ningún costo. Usted puede estar acá desde el principio hasta el final. No hay ningún problema. El certificado sí tiene un costo. Pero es que ese costo a nosotros nos ayuda a mantener absolutamente todo lo que tiene que ser con las plataformas,
mantenernos en pie y poder desarrollar algunos proyectos a nivel nacional aquí en Argentina, especialmente con nuestros equipos que se encuentran en Corrientes, que ya se encuentran trabajando, ya tenemos equipos operativos en Corrientes. Desde la parte de Buenos Aires, nosotros venimos trabajando todo lo que es la perspectiva, el trabajo, la parte intelectual y todo lo que viene a ser el trabajo desde un aspecto administrativo. En Corrientes ya hay equipos trabajando y justamente por eso en Corrientes es que vamos a realizar el primer Congreso Nacional de Combatientes Forestales. Bien, entonces, en este caso, si usted desea solicitar un certificado o algo así por el estilo, no hay ningún problema, lo puede solicitar. Puede hablarnos directamente por Evasa, ¿sí? Al correo electrónico que aparece ahí, evasa01@gmail.com o al número en WhatsApp que también encuentran ahí. Perdón, que esto se está pasando automáticamente. Al 54 9 11 25 18 29 80. Si no les da ese número, el 11 25, lo pueden cambiar el 11 por 15 y ahí también les va a funcionar realmente. Bien, vale $2 el certificado, no vale más. $2 hoy en día no es mayor cosa, ¿sí? Para las personas que lo pagan, para nosotros es demasiado, porque $2 que paguen 6 personas, ya con eso mantenemos el Zoom un mes más, ¿sí? Con que 10 personas paguen $2, ya para nosotros nos permite mantener el Zoom y obtener una remera, una camiseta, el ahorro de un casco, y ya vamos a hablar del tema un poquito más claro al respecto de pues, los equipos que hacen rescate, emergencias, trabajan en esas áreas y que a la final no pueden hacer absolutamente nada por cuestiones burocráticas, reglamentos, normativas y demás. Bien, veamos el tema de veamos el tema de los objetivos del taller. ¿Cuáles son los objetivos del taller? En principio, nuestros objetivos como tal, comprender el concepto de qué es la segunda línea, o sea, para qué está. Hay muchas ocasiones en las que las personas, los equipos, las organizaciones, otro tipo de personas alternas, no saben qué es la segunda línea y qué es lo que se está hablando, a qué es lo que nos estamos refiriendo. Bien, entonces pues hoy justamente el objetivo, el primer objetivo es ese, que se comprenda justamente qué es la segunda línea. Por otra parte, pues conocer justamente cuáles son los roles y las responsabilidades de los miembros de cada una de las brigadas comunales. En el caso lógico de que la segunda línea sea una brigada comunal, que es comúnmente justamente nuestro objetivo, en principio. Bien, aprender las habilidades básicas necesarias para responder a diferentes tipos de emergencias. Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender esta brigada? ¿Qué es lo que necesita responder o qué es lo que necesita aprender, perdón? Este conjunto de personas, sea un equipo, sea una brigada, sea una organización, sea lo que fuere, que estamos justamente también diseñando capacitaciones para personal de otras organizaciones quizás un poco más grandes. Hay muchas organizaciones que se centran solamente en el ahora, en el durante, y que no están pensando que sus acciones van a tener un efecto para más adelante. De eso lo vamos a hablar más adelante. Por otra parte, pues familiarizarse con esos procedimientos de comunicación y coordinación durante una crisis para estos equipos y adquirir conocimientos, todo lo que tiene que ver sobre la planificación, cómo se comparte, cuáles son los medios publicitarios, cómo yo conformo una segunda línea, pues con base justamente en lo que van a entender hoy con respecto al taller, ¿ok? Mi objetivo no es solamente ir hablando solo, el objetivo es que a medida que ustedes vayan teniendo preguntas, consultas, me quieran responder algo o algo así, pues también lo puedan hacer directamente por medio del chat o levanten la mano y puedan hacer la pregunta que quieran y que deseen. ¿Listo? Por otra parte, entonces, bueno, ¿por qué desarrollamos este taller? Como equipo de ayuda humanitaria, nuestro objetivo es colaborar con otras organizaciones de ayuda humanitaria, ¿sí? Con otro tipo de organizaciones, si quiere llamarlo empresa, también hay muchas empresas que tienen sus propios equipos de ayuda humanitaria o que desarrollan acciones de ayuda humanitaria, ¿bien? Entonces, hay muchas ocasiones en las que de pronto no se entiende justamente cómo adicional se puede ayudar en otro tipo de aspectos. Una de las situaciones en las que más se necesita ayuda es en las que menos se tiene ayuda. Por ejemplo, en las situaciones durante la emergencia. ¿Pero por qué? Porque es que la mayoría de las personas no saben cómo actuar, especialmente equipos. Hay muchas ocasiones en las que
muchos equipos no saben qué hacer directamente en ese momento. Entonces es por eso que nuestro objetivo dentro del taller pues es colaborarles, es brindarles como esa ayuda. ¿Y por qué? Nosotros venimos trabajando desde el año pasado dictando un curso que se le dan, ¿sí? Que le dan actualizado al día de hoy. Si ustedes saben, para quienes sepan, la evaluación de daños y análisis de necesidades se viene trabajando desde el 2008. Se trabajó directamente por USAID LAC hasta el 2012, en donde USAID estuvo dando vueltas por, se podría decir que todo el mundo, especialmente por Latinoamérica, brindando capacitaciones, actualizaciones, diciéndoles cómo se realizan los procedimientos, brindando capacitaciones a los equipos de bomberos. Muchos de ustedes quizás tuvieron esa oportunidad de capacitarse directamente con USAID en alguno de los aspectos específicos que ellos brindan, ¿sí? Que son muchísimos, tienen una gama gigantesca dentro de la parte de las capacitaciones normativas, procedimientos manuales y demás, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el USAID no volvió a actualizar ese documento del 2008, se quedó completamente rezagado. Entonces, si hoy usted, por ejemplo, le pega una leída al mismo documento que siempre ha dado la vuelta, pues se va a dar cuenta que al día de hoy necesita muchísimas actualizaciones. Dos, no está hecho directamente desarrollado para Latinoamérica, está desarrollado específicamente pues para equipos norteamericanos. ¿Por qué lo puedo decir así? Porque en su gran mayoría, por ejemplo, tiene una evaluación preliminar que dentro de esa evaluación preliminar establece que se realice dentro de las primeras 8 horas. Tengamos en cuenta que si, por ejemplo, en Perú, una tierra andina, una tierra en donde puede suceder un epicentro en una zona muy apartada, va a ser muy difícil que un grupo de personas lleguen a desarrollar un EDAN. Los primeros intervinientes van a llegar directamente a realizar procedimientos de rescate, de búsqueda y salvamento, ¿sí? Más un EDAN no se va a desarrollar. Entonces, ¿qué es tan importante dentro del EDAN? Pues desarrollar la evaluación del EDAN, que yo sé que no tiene mucho que ver en este sentido, pero desarrollar una evaluación del EDAN le va a permitir a los equipos, al resto de personas, saber qué es lo que necesitan llevar. Hay muchas ocasiones en las que los equipos llegan, no saben qué hacer, no saben para dónde ir, no tienen coordinación, llegan donaciones y se pierden, así como llegan, ¿sí? O hay otras ocasiones en las que ni siquiera llegan. Si el EDAN está bien establecido, hay una centralización de información y hay una serie de elementos que trabajan de una forma holística, no va a haber ningún problema. Ese tipo de cosas no suelen pasar. Pero ¿qué pasa? Latinoamérica está completamente desunido en todo sentido, ¿sí? Especialmente en el tema justamente de la gestión del riesgo, de ayuda humanitaria y demás. Trabaja cada uno por su lado, esperando específicamente que organizaciones, corporaciones, empresas multinacionales y todo ese tipo de cosas lleguen desde Estados Unidos, lleguen desde Europa y nos bajen un manual para decirnos cómo tenemos que trabajar nosotros en nuestra propia tierra. Y muchos de esos manuales ni siquiera se bajan, o sea, se bajan entre comillas de decir de norte a sur a nuestra perspectiva, a nuestra geografía y a nuestra forma de trabajo, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que nosotros estamos desarrollando todo este tipo de actividades, todo este tipo de trabajos, pues para que nosotros como latinoamericanos nos unamos y podamos trabajar todos en conjunto, ¿sí? Sepamos específicamente y tengamos una coordinación del trabajo en cuestión de ayuda humanitaria, búsqueda, rescate, salvamento, logística, operaciones, y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte del telón, de la parte de atrás de la emergencia, ¿sí? Quien conoce de emergencias, quien conoce de administración, quien conoce de gerencia de emergencias, sabe que trabajar en la gestión es más difícil que trabajar en la misma operación. Porque la operación se puede demorar un día, se puede demorar 72 horas, se puede demorar una semana si quiere, 15 días, ¿sí? Pero lo que es la gestión se demora muchísimo más. La administración, ni hablemos, ¿sí? Entonces, desarrollar cada uno de estos puntos, tener un buen equipo de trabajo y todo este tipo de cosas se demoran muchísimo. Más aún
teniendo equipos de segunda línea, que es como sacar prácticamente una moneda del último valor de su país del bolsillo. No sé. Entonces, es como lo último que no se piensa, pero que a la final puede que por esa misma monedita no le esté alcanzando, le falta el centavo para el peso, dijeron por ahí. Y ese centavo para el peso puede ser la parte más fuerte de una estructura que a la final se le termina cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no trabajar con la comunidad, que no trabajar con la segunda línea, que no saber trabajar justamente con este tipo de elementos, pues usted le puede hacer que su emergencia se le vaya directamente para donde sabemos, ¿sí? Entonces, el objetivo justamente de este taller es conocer esa importancia que tiene esta segunda línea, el apoyo que nos puede brindar como equipos intervinientes, primeros actores, y por otra parte, pues como gestores a nivel nacional o gestores de una región en todo lo que tiene que ver los temas del riesgo. Bien, entonces justamente eso, se realiza este taller porque nos dimos cuenta de las falencias que tienen muchos documentos, de las falencias que tienen muchos elementos en no intervenir con la segunda línea. Eh, Trabajo mucho con algo que se llama, con uno de los documentos que se llama Manual Esfera. Y el Manual Esfera, por ejemplo, establece que se trabaje muchísimo con la comunidad. Es para mí, desde que yo leí ese documento que tiene 635 páginas, imagínense, es un documento bastante largo, muy grande, pero dice justamente que es importante trabajar todo el tiempo con la comunidad, ¿sí? La comunidad es prácticamente el líder de los equipos de primera intervención. No es que los equipos de primera intervención sean los líderes de la comunidad, todo lo contrario, porque es que la comunidad es la que está directamente en su zona. Ellos conocen absolutamente todos los riesgos. Por eso hay muchas ocasiones en las que los equipos de primera intervención, cuando van a trabajar, sufren accidentes. Y es porque no tienen en cuenta la comunidad. La comunidad desde un sentido de seguridad, desde un sentido logístico, desde un sentido de apoyo. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. ¿Qué es la segunda línea? La segunda línea es un equipo, organismo creado entre brigadas, organizaciones, instituciones y o equipos con el objeto de brindar la mayor colaboración posible a los primeros equipos actores de una emergencia. ¿Qué quiere decir eso? La segunda línea es efectivamente un grupo de personas que, si bien están capacitadas para responder ante una eventualidad o simplemente se juntan para poder trabajar en pro de sostener también a los equipos que están trabajando como actores principales. Entonces, ¿cuál sería justamente dentro de esas actividades, cuáles serían las que puede desarrollar una segunda línea? Partamos desde un terremoto, por ejemplo. En un terremoto pueden suceder, comúnmente pasa, que llegan organizaciones religiosas a colaborar a un lugar. Muchos de ellos llegan simplemente con las manos vacías, muchos de ellos llegan con donaciones, ¿sí? Y que esas donaciones simplemente las entregan y ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Muchos de ellos llegan directamente también a trabajar con la gente. O sea, no solamente llegan con las donaciones, sino también a trabajar con las personas y todo este tipo de cosas. Ahora hay un inconveniente. Cuando estos grupos de personas que llegan con la mejor onda del mundo, por así decirlo, como lo dirían aquí en Argentina, llegan con la mejor onda, llegan a colaborar, llegan siempre a ayudar, pero no saben cómo hacerlo, entonces llegan simplemente o no saben a dónde hacerlo, pues van a llegar a donde todo el mundo llega. Entonces, esas zonas a donde todo el mundo llega es la única beneficiaria de toda la acción humanitaria. Cuando nosotros tenemos una segunda línea, cuando tenemos personas representantes de ciertos lugares que también justamente están precarizados, vulnerables o lo que fuere por ese tipo de situaciones, pues pueden informar
a ese personal, a esas organizaciones en donde también se necesita ayuda, ¿sí? Entonces, por eso, como se dan cuenta, la centralización de la información es prioritaria en ese sentido, porque le va a permitir justamente llegar a esa organización que necesita o que quiere colaborar en algún sentido, es decirle, necesitamos esta ayuda en tal lugar para tantas personas. Bien, eso no se logra. Ya ahora vamos a ver las problemáticas. Eso no se logra comúnmente. Es muy difícil, bastante complicado el hecho de poder tener ese tipo de respuesta. Eh, Estamos haciendo y estamos desarrollando justamente un estudio, unas encuestas, una serie de encuestas con equipos justamente como los que yo les acabo de decir, de mencionar, como Cadena, por ejemplo. Que Cadena es una organización que trabaja desde lo que es la parte del saneamiento, desde lo que es la parte de salubridad, lo que es la parte de mantener a las personas evacuadas o que han sufrido una situación que sean vulnerables, ¿sí? A equilibrar su nivel de vida, a colaborarles, ayudarles pues para poder llegar a un estado de resiliencia óptima. ¿Bien? Y ellos dicen que la mayoría de las ocasiones no saben qué hacer. O sea, llegan a muchos lugares y no tienen un coordinador. Le preguntan a los primeros intervinientes o a los equipos que se encuentran en el lugar y nadie sabe responderles absolutamente nada. ¿Quiénes sabrían responderles realmente? Pues la comunidad, esa segunda línea, ¿sí? Se están empezando a formar de a poco y a medida justamente que vienen muchas situaciones de desastres, de catástrofes, ahora último estamos teniendo muchísimos incendios forestales. Entonces la comunidad últimamente ahora se está uniendo para poder hacerle frente a ese tipo de situaciones. El problema de esto es que se están uniendo, pero no tienen las capacitaciones adecuadas. Se los estoy diciendo a grosso modo y lo estoy poniendo de una forma muy jocosa, pero la realidad es que pasa y pasa más de lo que se imagina. Estuve trabajando los últimos 5 años de mi vida en el Estado, gracias, Miki, a ti. Estuve recibiendo, justamente estuve trabajando con equipos estatales los últimos 5 años y cada vez que nosotros llegábamos a un incendio, no como bombero, yo nunca trabajé, o sea, aquí en Argentina no he trabajado como bombero, dejo la aclaración. Pero cada vez que nosotros llegábamos a trabajar con equipos de bomberos y demás, lo más común era que teníamos que sacar a los equipos de policía, a los primeros, entre comillas, intervinientes, policías. ¿Por qué? Pues porque se metían a los incendios. Entonces, había muchas ocasiones en las que no había nadie directamente dentro de la estructura, pero se metía el policía y ahora sí había alguien que tenía que rescatar a los bomberos, que era ese policía, ¿sí? Que lo sacaban en los hombros, hecho pelota, directo al hospital por la cantidad de vapores que se había respirado y por las quemaduras que podía haber tenido. ¿Por qué? Entre comillas, cualquiera podría decir por hacerse el héroe. En muchas ocasiones no es por hacerse el héroe, es porque la situación de la adrenalina, porque su situación mental le gana y se deja llevar justamente por ese tipo de situaciones. A eso añadámosle el tema de la no capacitación en esa parte. Lo que nosotros buscamos como EVASA no es capacitar en cuestión de atención de primeras emergencias a la gente, a las comunidades, a las organizaciones y a las empresas. Lo que nosotros buscamos y se establece como una segunda línea es el apoyo que le pueda brindar a los equipos de bomberos o a esos primeros respondientes. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que ustedes están viendo acá en la foto de abajo. Que nosotros trabajamos justamente como segunda línea durante los incendios forestales en Corrientes. Bien, pero eso ya se los voy a comentar un poquito mejor. Cuando hablamos del EDAN, esa evaluación de daños y análisis de necesidades para la comunidad, este documento juega un papel importante, pero no es solamente el documento, es la acción de evaluar, la acción de analizar, la acción de informar. Son los que juegan un papel súper importante dentro de las acciones en cuestión a la gestión del riesgo.
¿sí? La comunidad, como todos lo sabemos, son ese principal elemento vulnerable. Bien, la mayoría, por no decir que el 90% de las acciones que se desarrollan en cuestión de la gestión integral del riesgo son en pro de la comunidad, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las que estas acciones de pronto no se establecen en pro de la comunidad. Por ejemplo, equipos que evalúan los ecosistemas. Tarde que temprano, eso termina afectando también a la comunidad. Entonces, siempre termina es el primer factor vulnerable, siempre va a ser la comunidad. La más cercana, la más lejana, lo que esté alrededor. Siempre va a ser la comunidad, la más afectada. Entonces, todas las acciones justamente que se desarrollan dentro del espectro de la gestión del riesgo son para la comunidad, ¿sí? Desarrollar acciones donde la comunidad pueda colaborar en situaciones de emergencia puede realizar una cantidad de cambios significativos en toda la línea temporal del ciclo de la emergencia. Vamos entonces a mirar. Cuando van equipos, organizaciones, a darles una bolsón de comida a las personas, ¿sí? Comúnmente un mercado, a una comunidad vulnerable, ¿sí? Van, se lo dejan. Mercado para un mes, se van. Desarrollan ciertas actividades, esto, lo otro, se van. Vuelven el otro mes, otra vez con bolsones de comida. Mi gente tiene bolsones de comida, hagamos un eventito, esto, lo otro, tan, se van. Vuelven el otro mes y así sucesivamente durante 6 meses. Las personas y esa comunidad ya se acostumbran a que el equipo va a llegar con un bolsón de comida. Pero ¿qué pasa el 7º mes? No llega. Entonces las personas, ¿qué hacen? Va a ser un mes de aguantar hambre. ¿Cómo va a ser posible que estas personas y estos equipos nos hayan dejado tirados? Nos dejaron tirados, literalmente. Cambiemos la perspectiva. ¿Qué pasaría si el primer mes yo llego con las personas y les digo, o el equipo llega con bolsones de comida y les dice, mire, mi gente, va a ser muy difícil mantenerlos mes a mes porque son una comunidad bastante grande, pero ¿qué les parece si les enseñamos a que el tomatito que está medio dañado no se bota, sino se siembra? Que la mandioca que está medio dañada no se bota, se utiliza como almidón. Que la cebolla también, utilizando la última partecita, la última raicita que no se corta y se bota, sino que se puede cortar y se puede poner en la tierra. Va a brotar. Entonces, ¿qué vamos a tener en 3 meses? O en 5 meses o en 6 meses. Más comida para todo el mundo, ¿sí? En cambio, si les llevo mes, no hay organización que soporte llevarle una cantidad de comida mes tras mes. Va a llegar un momento en el que no da más. Entonces, a la final, ¿de quién es la culpa? ¿De la organización o de la comunidad? En mi perspectiva, es el tema de la organización. Van a haber muchísimas ocasiones, y eso es muy normal, en los que la gente dice, tome la comida, pero le voy a enseñar algo, y le dicen, muchas gracias, adiós, y se da la vuelta, ¿sí? Entonces, ¿es complicado trabajar con la comunidad? Sí, pero hay que saber trabajar con los temas de promoción y de trabajo justamente con la comunidad, saber cómo entrar, no es simplemente llegar a trabajar directamente con ellos y ya está, o a darles un regalo y listo, esperen el próximo mes. Es necesario comprender cómo se trabaja. Desde ese primer momento, ese primer contacto, ya se pueden empezar a establecer los primeros contactos para desarrollar la segunda línea. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que con un mercado o con una ayuda que yo le pueda estar brindando a una población vulnerable, no solamente le puedo estar hablando de cómo mantenerse equilibrado económicamente, sino que también cómo puedo establecer una gestión del riesgo dentro de su propia comunidad, que necesitamos una persona por lo menos para mantenernos comunicando constantemente y para que nos diga,
Esta casa está que se cae. Necesitamos colaboración. Este poste que con líneas eléctricas tiene un riesgo, está que se cae. Necesitamos colaboración, ¿sí? Y no es, se cayó el poste eléctrico y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? Porque pues, lo más lógico es que ahí todo el mundo tiene que correr y va a ser un gasto muchísimo más grande, logístico, operativa, administrativa y todo lo que tenga que ver con mente, ¿sí? O sea, logísticamente, administrativamente, operacionalmente, todo lo que tenga que ver con esos sentidos va a ser muchísimo más costoso. ¿Por qué? Pues porque no hay un grupo de personas dentro de una comunidad que puedan servir dentro de la gestión del riesgo como informantes en el sentido de poder informar con tiempo y adicionalmente que dentro de la emergencia cumplan ese rol de segunda línea. Bien. Dentro de los espectros, lógico, del ciclo de la emergencia, o llámelo como guste, ciclo del desastre, ciclo de la emergencia, u otro ciclo, no sé cómo lo puedan llamar, tenemos 4 puntos o 4 pasos. Preparación, respuesta, recuperación y mitigación. Podemos encontrar la mitigación como primer punto. Mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Tengamos en cuenta que esto es un ciclo, por tanto, tanto mitigación como reparación puede empezar desde cualquier punto. La respuesta puede ser el punto inicial y la recuperación también puede ser el punto inicial de cada uno de estos procedimientos del ciclo. El objetivo con esto, de la segunda línea, es fortalecer no la preparación, no la mitigación, no la respuesta, no la recuperación. Es todos, de forma holística, todos. Si yo alisto a la gente para que mitigue, o sea, para que avise y para que evalúe los riesgos, automáticamente ya los puedo empezar a capacitar en, se le cayó el poste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponga una línea, ponga una cuerda, ponga algo para que la gente no se acerque. Llame a tal persona directamente y establezca un procedimiento adecuado. No se haga el héroe, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, no sé cómo venga la estadística, pero según la última estadística que vi, el 70% de las personas que se creen héroes palman, quedan ahí. Entonces, traten lo posible de no ser héroe. O sea, personas no profesionales dentro de una situación de emergencias caen ahí, en ese tipo de situaciones, el 70% de las ocasiones. Es muy alto. Bien. Entonces, justamente, ¿para qué sirve la segunda línea? Procedimientos logísticos. ¿Cuándo? Cuando hay una situación de desastres, cuando hay una situación muy grande y necesitamos una mano para que esas donaciones que nosotros necesitamos bajar de un camión lleguen a un punto específico, ¿sí? Se puedan bajar. Podemos utilizar a esa segunda línea, pero por supuesto, procedimientos de seguridad. Hay muchas ocasiones en las que en los incendios, por ejemplo, no hay un policía, no hay una persona que se encargue de los aspectos de la seguridad, pero para la comunidad. Podemos explicarle justamente a estas personas, a la comunidad en general, el hecho de hasta cierto punto lo mejor es no acercarse. Ahora lo van a ver, pero en políticas claras no hay, no hay espacio a malas interpretaciones. Si yo le digo a una persona, esta es una línea de bomberos y se maneja de esta forma, de esta forma, de esta forma. Esto es un camión de bomberos, se maneja acá, acá y acá, las bombas. Esto es una casa incendiada y se mete así, 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 así. Téngalo por seguro que yo me pongo a explicarle todo eso a una persona que no es profesional y al primer incendio que vea se va a meter. Entonces, también es necesario saberle explicar a estas personas qué es realmente lo que tienen que hacer. Si esto es un camión de bomberos, si esto es una línea, pero no se toca, ¿bien? Si este es un bombero y trate de colaborarle lo que más pueda, se cansa, tiene sed, tiene calor, tanto como usted, porque en vez de meterse allá a molestarle, entre comillas, molestarle el trabajo que está desarrollando, no le consigue una botella de agua, que una vez que salga del incendio va a salir muerto de sed
¿sí? Por más que tenga mucha agua en el camión, esa agua no se toma, va a salir muerto de sed y se puede tomar un agua fresca. Y eso es un apoyo para bomberos impresionante. Incendios estructurales que llevan horas y horas y horas y horas. Y la comunidad misma, que yo estoy completamente seguro que ustedes han visto situaciones así, la misma comunidad, pues les hace un chocolate caliente, alguna bebida caliente, como para que los bomberos en un invierno, por ejemplo, puedan tomar algo caliente, porque están mojados, helados, y en invierno es terrible, ¿sí? Entonces, esa es la segunda línea, pero el hecho de poder saber colaborar, el hecho de poder brindar esas capacitaciones adecuadas a las personas, a esa comunidad que le quiere colaborar, a los bomberos, a los policías, a estas personas, pero que no saben cómo. Bien, soporte físico en aspectos de, por ejemplo, pasó incendio forestal en Corrientes. Muy grande la zona, muchas hectáreas afectadas. Pero ¿qué aconteció? Pues que en principio los equipos de bomberos tenían que viajar 30 kilómetros, 60 kilómetros de vuelta hasta su estación de bomberos o hasta su cuartel, porque venían de un lugar bastante lejano. O tenían que volver hasta el cuartel más cercano, pernotar ahí y volver otra vez a trabajar. ¿Qué pasa? EBASA, por ejemplo, fue y trabajó en cuestión de brindarles primeros auxilios, porque hay muchas ocasiones en las que sí, por ser bomberos, saben también de primeros auxilios, pero no tienen los materiales, ¿sí? Entonces, se cayó, se raspó, se cayó, se luxó, se cayó, posible fractura. Ahí está justamente un equipo colaborándole en ese sentido. Por lo menos haciéndole un cabestrillo, por lo menos teniéndole una camilla, ¿sí? Fue, supongo, discúlpenme la expresión, una cantidad de humo y bajó hecho pelota. Entonces, tienen oxígeno ahí, tienen una ambulancia ahí que justamente fue llamada o está trabajando con los equipos de segunda línea. Bien, entonces cuando nosotros empezamos a centralizar ese tipo de situaciones, pues va a ser muchísimo mejor. Porque no solamente vamos a tener un PMU o podemos tener un COE en esos lugares en donde trabaja la segunda línea, sino que adicionalmente podemos tener punto de espera, como lo dice el sistema comando incidentes, sino que adicionalmente podemos trabajar con otros equipos como un centro de acopio, a donde nos puedan decir, bueno, en dónde está el incendio, para dónde vamos a trabajar, cuáles son las principales acciones que vamos a tomar y que vamos a tener en cuenta. Es utópico, yo sé, es utópico. Y es utópico especialmente, y ahora vamos a ver, vuelvo y digo, las problemáticas de por qué es utópico. ¿Sí? Suele pasar, pero bueno, en ese sentido, soporte físico. La colaboración en amplios espectros, creo que lo acabé de decir justamente. Y siendo un puente de comunicación, ¿en qué sentido? Puente de comunicación justamente en los aspectos en los que viene, trabaja y desarrolla con bomberos, por ejemplo, o la policía. Cuando un equipo de bomberos ingresa a una zona residencial, casas vulnerables, ¿sí? Zonas, ¿cómo le dicen? Tomadas. Estas zonas comúnmente no pueden ser visualizadas ni pueden ser evaluadas por equipos policiales, porque la mayoría de las ocasiones lo sacan a piedra, ¿sí? Entonces, si tenemos personal adentro que nos permita desarrollar justamente este tipo de evaluaciones y que nos digan, hay una casa que están construyendo que está medio mal, y que nos colabore justamente con el ingreso de personal en ese sentido, ¿sí? Es el tema de evaluar. Decirle al personal de bomberos, hey, mi gente, mire, esta persona es la que le va a poder colaborar a usted cuando haya un incendio dentro de ese barrio, que comúnmente yo sé que ya existe. Yo sé que ya existe la posibilidad, pero hay muchas ocasiones y muchos otros lugares en donde no se tiene como ese acceso a los vecinos de los diferentes lugares, pero es justamente por no trabajar con la comunidad. Bien, bueno, vamos a hablar de la principal problemática en Latinoamérica, porque la verdad que
Es constante. Dice Miki, los integrantes de la segunda línea responden orgánicamente al mismo jefe o responsable del grupo de primera línea o tienen la segunda línea representante para recibir las necesidades de la primera línea. A ver, comúnmente vendríamos a hablar de que también sería necesario establecer una estructura, ¿sí? Una estructura por lo menos en nombrar a uno de los integrantes como líder de esa segunda línea o líder de la brigada comunal, que ya le podríamos decir, ¿sí? Líder en el sentido de poderle informar, de poder tener ese contacto directo con esta persona que ya sabemos cuál es el rol que cumpliría dentro de esos aspectos del trabajo y de las operaciones, ¿sí? Vendría a ser entonces, sí, lógico, tendría un jefe o una persona, pongámosle líder en vez de jefe. No sé, me gusta más la palabra líder, pero yo sé que por otros temas también es jefe. Pero sí, es necesario que tenga un líder o tenga una persona referente con el cual se pueda justamente establecer una comunicación directa. No, por favor, Miki, a vos. Bien. Vamos a hablar entonces de la principal problemática en Latinoamérica, que eso me encanta. Hablar de problemas me fascina. Es más, por eso justamente estudié todo el tema de gestión del riesgo y demás. Me encantan los problemas, verlos desde afuera para saber cómo solucionarlos, pero no porque a mí me guste estar dentro de los problemas. ¿Bien? Bien. En la mayoría de las ocasiones tenemos equipos estatales que no desarrollan acciones para y con la comunidad. Hay muchas ocasiones en las que tiende a pasar que existen equipos estatales, existen equipos de trabajo general que desarrollan acciones justamente en cuestión de gestión integral del riesgo y todo ese tipo de cosas. Y es que es muy gracioso porque la gestión integral del riesgo, como les dije desde un principio, involucra a la comunidad sí o sí, pero hay muchas ocasiones en las que la comunidad se toma como un número más, que no se toma como un elemento vivo, ¿sí? Solamente como tantas personas afectadas pueden resultar siendo afectadas por esto. Listo, hasta ahí. Esos son los números que nosotros estamos teniendo. Ya está. Ahora, no estamos teniendo en cuenta justamente que estas personas también necesitan un soporte emocional. No estamos teniendo en cuenta también que estas personas necesitan un primer auxilio en muchos sentidos. Bien, y no estamos teniendo en cuenta que esta comunidad que está siendo afectada también es una herramienta que nos puede llegar a servir como ayuda en el momento del trabajo. Como les dije, Manual Esfera trabaja muchísimo con la comunidad, establece ese tipo de trabajo holístico entre comunidad, organizaciones, equipos de segunda línea y demás, en donde cada uno de ellos trabajan de una forma específica en lo que tiene que ser, ¿sí? Derrumbes, por ejemplo, deslizamientos de tierra en Colombia, la mayoría de las personas se meten directamente a sacar a las personas. La mayoría de las ocasiones, pues los equipos, por más profesionales que sean, no saben trabajar con la comunidad. El tema es no decirles no, porque usted dígale a un padre que ha perdido o que tiene a sus hijos debajo de una casa, que se perdió por una luz de tierra y que ahora no saben dónde ni siquiera está la casa, dígale que no puede hacer algo, dígale que no puede trabajar, ¿sí? Es imposible. El padre o esta persona lo primero que va a hacer es, no sé, el mínimo le pegará una bofetada y seguirá en su trabajo desesperado, lógico, por querer sacar a su familia. Ahora, dele una acción a esta persona y le aseguro justamente que puede llegar a ser el mejor líder que tiene en la comunidad, porque conoce a los vecinos, porque los vecinos en muchas ocasiones saben quién es esta persona, ¿sí? Porque tiene voz de mando, porque tiene voz de líder, y a usted no lo conocen por más que tenga un uniforme, ¿bien? Entonces, hacerse amigo a este tipo de personas, ¿sí? Que están trabajando, inclusive puede que no pierdan, que no hayan perdido todo en su momento, pero puede que sean una voz de mando y una voz líder. Entonces, permítale justamente trabajar y que su equipo sea el que los cuide también a ellos,
en cuestión de la gestión de riesgo, que si viene una luz de tierra nuevo o algo así por el estilo, sean los que den esa alarma temprana, sistema de alerta temprana, por así decirlo. Bien, permítale a la comunidad trabajar. Hay muchas ocasiones. Ronnie Mar, ¿levantaste la mano? Sí, por supuesto que sí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, estaba escuchando su ejemplo y esta semana estaba haciendo un curso sobre eh, apoyo psicosocial, emergencias y desastres. Una persona que trabajó en Haití, eh, había un padre que necesitaba y solicitaba que pudiese entrar la en los escombros para intentar a encontrar su hijo. Bien, claro que sería muy difícil, pero el comandante permitió, primero, porque es una persona que necesita de ese momento, mismo que no consiga, con toda la seguridad, siguiendo las órdenes que fue combinado, siguiendo, usando todos los equipamientos de protección. Esto entró, adentró a los escombros junto con un equipo, siguiendo sus órdenes, gritó mucho por su hijo, cosa de 10, 15 minutos, salió. Pero fue reconfortante para él, pelo menos, saber que consiguió hacer algo, embora no tenga encontrado a su hijo. Mas eso es muy importante, principalmente para la persona que necesita de ese momento. Entonces, es bien lo ejemplo, bien al encuentro de que usted estaba también trabajando, porque tenemos que entender también las necesidades de las personas. ¿Ok? Sea esto. Gracias. Gracias, Ronimar. Sí, efectivamente. Es que la mayoría de las ocasiones el hecho de permitir a estas personas trabajar de la forma, o sea, hay muchas ocasiones en las que la misma comunidad sabe cuál es el escondite en el que puede estar, ¿sí? Un niño, una persona, sabe los atajos que pueden existir para poder llegar hasta un lugar. Sabe muchas cosas, ¿sí? Lo mejor es hacerse amigo de estas personas y poder trabajar de la forma adecuada justamente con ellos. Bien, por otra parte, uno de los principales problemas en Latinoamérica es la pérdida de continuidad. Pérdida de continuidad es igual a pérdida de interés. Cuando yo presento un proyecto y se los presento, sí, chicos, vamos a trabajar bien, full, venga, gente, vamos a esto, lo otro, y hago un evento gigantesco y desarrollo acciones y venga y le traigo recreadores a los niños y todo, boom. La gente espera que el boom siga la próxima semana o siga cada vez que usted va a ir. ¿Mm? Entonces, esa es la peor estrategia que puede hacer para llegar justamente a entrar a una comunidad, porque la comunidad siempre va a esperar. Entonces, la próxima semana, cuando ya llegue, simplemente decirles, bueno, muchachos, vamos a trabajar, la gente va a decir, no, gracias. ¿Sí? En cambio, presentando justamente un proyecto adecuado que le dé justamente a la gente, a estas personas y a estos líderes comunales, no solamente comunales, de otras organizaciones también, organizaciones estudiantiles, universidades, por ejemplo, que también pueden ser actores de segunda línea, organizaciones religiosas también pueden ser actores de segunda línea, padres de familia, de colegios, también pueden ser justamente actores de segunda línea, comunidades, brigadas comunales, actores de segunda línea. O sea, es que actores de segunda línea hay muchísimos. ¿Sí? Solamente es reconocer cuáles son esos actores de segunda línea, presentarles el proyecto, pero presentarles especialmente los resultados que pueden obtener con estos proyectos. Y de esa forma, no les digo que se vistan con corbata y les digan, hola, ¿quieres ser tu propio jefe? No, porque ya automáticamente o sea, los puede tener ahí, ¿no? Pero no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Ya después cuando se dan cuenta, no tiene nada que ver. Y el tema es darle continuidad. Cuando usted empieza con un boom,
¿sí? Con algo gigantesco, la primera ocasión, las personas, como le digo, tienen interés en que eso continúe. Pero resulta que usted va con 2 boom, con 3 boom, con 4 boom, y al quinto boom ya no va más. O sea, 5 semanas de boom y se acabó. Créame que a la sexta semana se les olvidó todo lo que hicieron. Los extrañan, pero por lo bien que la pasaron. En cambio, a medida que el trabajo va siendo paulatino y constante con una misma comunidad, va generando confianza en las personas. Va generando el hecho de que las personas lo quieran más la organización, estén más comprometidos con su propia comunidad y tengan más ideas justamente con sacar cosas a flote. En todos los sentidos, comunidad religiosa, profesores, padres de familia, universidad, lo que fuere. A medida que sea paulatino y sea constante el trabajo con ellos, mostrándoles un escaloncito de a poquito. No es mañana van a ser bomberos, pero podemos ir trabajando con esto, podemos ir trabajando tan paso a paso, ¿sí? Y el momento en el que haya una emergencia, créanme que van a resultar bastante agradecidos. Lo digo en el sentido en el que trabajé con un equipo de estudiantes antes de venir de Colombia para acá, ¿sí? Los chicos no, de último grado escolar. Entonces fueron a una de las fiestas de despedida y todo esto de paseo, y en esas tuvieron un accidente, ¿sí? En ese accidente, pues uno de sus compañeros resultó herido. Ellos realizaron todos los procedimientos de primeros auxilios teniendo en cuenta las pautas de alarma, ¿sí? No moverlo, mirar bien cuáles son los signos, los síntomas, esto, lo otro. Llamaron adecuadamente al sistema de emergencias, hicieron un cordón de seguridad, trabajaron, se calmaron entre ellos, ¿sí? Y después, yo no me enteré, sino que fue después, un tiempo más adelante, me llamaron y me dijeron, gracias a usted, pudimos trabajar de la forma adecuada. Y gracias a lo que usted nos dijo, nuestro compañero hoy está de nuevo con nosotros. Entonces, soy fiel muestra, por así decirlo, de que trabajar con una segunda línea y de una constante capacitación tiempo a tiempo va a brindar buenos resultados, especialmente para ellos, no para usted. ¿Sí? Falencia en actualizaciones y desarrollo de planes de capacitación. Tenemos entonces un plan de capacitación espectacular, pero en este momentito que íbamos por la mitad dijimos, ay, no, pero nos faltó. No, ya no podemos hacer el campamento el próximo fin de semana, ya tendríamos que hacer. No, ya, no, y hagamos tal cambio estructural, tal cambio en el coordinador no va a ser esta persona, le voy a cambiar a esta persona porque en realidad no se están comunicando bien y empieza a tener absolutamente una cantidad de cambios, va a perder todo el interés de las personas, de los líderes específicamente, ¿sí? Entonces, traten lo posible de que las actualizaciones, la información que se brinde, los proyectos, el plan, todo esté bien desarrolladito. Es más, yo sería sincero en el sentido de decir, vaya desarrollándolo paulatinamente y vaya dejando que las cosas se den se den naturales, se den orgánicas, a medida que se va trabajando con esa segunda línea. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado cuando trabajan con equipos de primeros auxilios, por ejemplo, que a medida que uno va capacitando y va teniendo un feeling con el equipo, con las personas, así sea la primera vez, le van a preguntar, oiga, y si se me cayó, o a mí en una ocasión se me cayó el paciente, ¿ahí qué haría? ¿Sí? Y ahí es donde puede empezar, puede entrar. No, pero es que eso es una quemadura, yo no tenía el tema listo en quemaduras, pero vamos a dictar quemaduras, ¿sí? Porque a esta persona le está interesando el tema. Entonces podemos entrar por ese lado a trabajar con las personas. Deje que vaya fluyendo de una forma orgánica. El trabajo directamente con las emergencias, con las personas y con todo lo que tiene que ver la segunda línea. Y por último, la fórmula de la perdición es ignorancia más egocentrismo al cuadrado, sobre egocentrismo al cuadrado, ¿sí? O sea, me pasó. Llegué a Argentina, presenté un proyecto de situaciones de crisis y alto impacto en una de las cuarteles más grandes de Buenos Aires, no voy a decir cuál.
Y el tipo, que yo estoy completamente seguro que nunca había visto ese tipo de proyectos ni nada de ese tipo de cosas, lo abre, lo mira y dice, esto yo ya lo vi, muchísimas gracias. No, no lo necesito. ¿En serio? Pero ni lo leyó. No, 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 lo que pasa es que ya vimos esto. Gracias. No, no, gracias. No, no. Entonces, ¿qué pasa? El hecho justamente de que una persona se cierre completamente, los líderes especialmente, se cierren a las posibilidades de capacitación. El hecho de que los equipos, por ejemplo, de bomberos voluntarios, que tienden a tener jefes muy cabeza, o sea, muy tercos en muchos aspectos, eh, suele pasar que tengan choque directo con las personas, un choque directo con las comunidades, ¿sí? Suele pasar, y eso es uno de los principales problemas, el hecho de que los equipos voluntarios no quieran trabajar con las comunidades, por más que ellos también pertenezcan a la comunidad. Es lógico, un equipo de bomberos voluntarios pertenece a la comunidad, pero hay muchas ocasiones en las que ni siquiera quieren brindar una buena capacitación de prevención de incendios. Entonces es ahí en donde empezamos a chocar en muchos aspectos, en muchos sentidos, con los equipos de primera intervención, porque simplemente no quieren, no les parece adecuado, no les gusta la idea de ir a trabajar con un equipo de segunda línea. ¿Por qué? Porque según ellos, de acuerdo a sus consideraciones, no lo necesitan. No necesitan ayuda de otro lado, no necesitan absolutamente. Créanme que tarde que temprano le van a necesitar. Entonces, mi gente, en resumen, lo que nosotros acabamos de ver, ya para entrar en una última parte. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y principales problemáticas. En base al tema que te has referido respecto a la desconexión de pronto de la realidad de una organización con la comunidad o la falta de entendimiento por parte de los líderes dentro de, en este caso, por ejemplo, bomberos voluntarios o podría ser de un grupo de socorristas y demás. Eh, Tuve la experiencia el 2 de enero del 2022 en una de mis caminatas a la mañana muy temprano, a las 7 y algo de la mañana. Vino un auto a toda velocidad fuera de control y rompió un estándar de publicidad, rompió la columna de alumbrado por la velocidad que venía el vehículo y se introdujo en la senda nuestra de caminata y de bicisenda sobre la avenida Figueroa Alcorta y se llevó puesto 13 ciclistas Ah, caray. y una de las personas quedó debajo del auto. Yo estaba a 200 metros más o menos, ya hacia el lugar hacia el lugar que fue del hecho, que yo no sabía porque se escuchó como un estallido. Y apresuré el andar y claro, vi el humo y bueno, un montón de personas que estaban corriendo, entonces ahí sí salí corriendo hacia el lugar y bueno, había algunas personas que habían tomado un poco el orden, que eran los ciclistas que estaban más enteros y entre otros hicimos todo un cordón porque Figueroa Alcorta es una avenida de mucho tránsito. Y medianamente, como vi que estaban trabajando otros, entonces a lo sumo le dije qué podía hacer. Alguien gritó, llamen a emergencia, así que agarré el celular mientras trataba de hacer un círculo. Y a lo que veía, a lo que venía esta narración, es que hicimos todo eso primero con el grupo de ciclistas que algunos estaban heridos, pero podían levantarse, se pudieron levantar, otros los atendimos en el piso porque estaban sangrando, no se veía si tenía herida expuesta, algunos sí se veía con herida expuesta, otros no reaccionaban, y todo fue una organización, digamos, amateur y de momento. A donde realmente fue el impacto negativo de todo esto cuando llegaron los primeros patrulleros
de la Policía Federal. Nos echaron como perro. Ujú. Yo estaba hablando con el 911 y estaba en comunicación, porque desde que entré me pidió la operadora que no cortase la línea, le dije que no, no la voy a cortar. Y me iba pidiendo referencia a lo que pasaba y le digo, está llegando el primer patrullero. Pero hasta la operadora escuchó cuando bajó uno y dice, retírense de acá, no entorpezcan la acción de la autoridad. Acababan de llegar. eh, Algunos, como yo llevo en mi morral, llevaba en ese momento barbijo puesto y barbijo adentro y guantes de látex, me puse los guantes por el tema de la sangre de las personas. Y esto lo traje a referencia de esa desconexión o de los cabezas duras que puede haber en las organizaciones. Tal fue así Ujú. la reacción personal mía que le pasé el número de unidad de donde bajó el policía, porque le dije, me parece insólito, hace minutos que estamos colaborando con esto y es increíble que en lugar de decirnos, por ejemplo, sumarnos a nosotros y Gracias. ponernos como si fuéramos una segunda línea, que digan, Ujú. hagan el círculo más grande, que dejen que van a venir el servicio médico, la ambulancia, y nosotros pasar a ser una segunda línea, no como habíamos actuado como primer respondiente, nos echaron como perros. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que realmente me impactó, me hizo acordar cuando estabas enumerando esto de a veces lo necio, cerrarse, no saber admitir o sabiendo que uno colaboró como primer respondiente con las escasas herramientas que teníamos, podrían habernos integrado para decirnos, bueno, hagan un círculo grande, que no se acerquen más mirones, porque todo el mundo también quería, claro, venían los autos a toda velocidad, hubo que cerrar a 200 metros, había muchas cosas que se pudieron hacer y sin embargo no nos integraron. Y supuestamente son grupos cuando se convocan a un evento como este, que terminó muriendo, ahí está la bicicleta blanca colgada del poste, hay dos personas que quedaron casi cuadriplégicas porque el auto le pasó por encima, pero lo que realmente me amargó más todavía de todo ese desastre, eh, porque yo le expliqué al patrullero, le digo, la persona que estaba manejando agarró sus cosas con las dos chicas y salió corriendo para tal dirección. Eh, Había otro auto que los levantó, le digo, ¿por qué no hubo caso? No, es como que no les importó. Entonces me trajo a la memoria eso, ¿no? De a veces, y no solo por lo que comentaste, por ejemplo, que era un ejemplo del tema de bomberos, sino con un grupo de rescatistas que, que saben o se capacitan, pero si uno les lleva una actualización es como que la rechazan. Y eso me pasó hace muy poco. Gracias. Gracias a ti, Miki. Efectivamente, es que es tal cual, tal cual. Y yo creo que en ese sentido, la mayoría de las ocasiones en las que nosotros tenemos que visualizar esto, es el error por parte de las organizaciones hacia la segunda línea. Eh, Mi objetivo lógico es pasar este proyecto también a equipos de bomberos, equipos todo esto, pero bueno, como lo dije anteriormente, todo es paulatino y todo va siendo de a poco. No se puede decir de un momento a otro, tome, le tengo un proyecto, porque automáticamente, como este señor de bomberos que les comenté, simplemente va a mirar por encima y va a decir muchas gracias, pero en cambio, si una persona que él conoce, si una persona que trabaja en el Estado y le dice, mire, hagas este curso o trabaje con esta persona, va a ser una cuestión completamente diferente y aparte. Bien, bueno, de acuerdo con esto, ¿qué ven acá? ¿Cuál es la diferencia? Tienen de este lado izquierdo una comunidad viendo una situación, viendo absolutamente todo, y de este lado bien, tienen un equipo de bomberos, independientemente de lo que estén haciendo, ¿no? Porque puede que estén chismeando, puede que estén organizando, puede que estén haciendo cualquier cosa. Pero eh, ¿cuál sería la diferencia entre la comunidad que ustedes están viendo acá y el equipo de bomberos, independientemente de lo que estén haciendo?
¿Cuál es la diferencia? Hay muchas ocasiones en las que la misma comunidad tiene que ser los mismos bomberos. La diferencia entre estas dos personas o entre estos dos grupos de gente es una sola. La mayoría de las ocasiones justamente suele suceder. Y inclusive yo les comenté recién, hay muchas ocasiones en las que la misma comunidad tiene que ser su propio bombero, ¿sí? Porque los camiones de bomberos no sirven, porque no llegan, porque están muy lejos, porque no tienen bomberos en el municipio o la localidad en donde se encuentran, porque están muy lejos. Entonces, la principal ocasión justamente y la principal diferencia que hace a estos equipos es la capacitación. Es la brecha que por mucho tiempo genera la diferencia de resultados en las emergencias. Si usted puede capacitar a su comunidad o a una comunidad que no tiene bomberos, ¿sí? Pero no le enseñe a ser bombero, enséñale que las cosas, qué es lo que no debe pasar, que si dejan la velita, que si cocinan con aceite, que si hacen esto, que si hacen esto otro, generan incendios, ¿sí? ¿Qué pasa dentro del incendio? ¿Qué pasa en la situación del incendio? ¿Hacia dónde tiene que evacuar la gente? ¿Cómo tienen que correr? ¿Quiénes son las primeras personas? ¿Cuáles son las casas afectadas? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo alisto la situación para que lleguen los bomberos? Hay muchas ocasiones en las que los bomberos llegan a los lugares y 2 cuadras antes no pueden ingresar por la cantidad del gentío que tienen porque los autos le están tapando el ingreso a los vehículos de emergencia. Entonces, justamente es brindarle la capacitación a estas personas, la formación adecuada, esa información precisa para que sean una forma de trabajo completa con los equipos de primera intervención, ¿sí? Suele pasar y es muy común que los bomberos lleguen y no puedan ingresar por este tipo de situaciones. Ahora, bueno, ¿cómo aplico la segunda línea? Está muy lindo absolutamente todo esto. Está muy bien el hecho de que hablemos de la segunda línea, pero ahora viene el cómo lo hago. Bien, si usted desea desarrollar unas acciones de segunda línea, lo primero que tiene que reconocer es las organizaciones, instituciones, brigadas, equipos de ayuda, voluntarios empresariales. Las empresas tienen equipos de voluntarios también, brigadas y demás, que desarrollan actividades de acción voluntaria en perdón, en ciertos sectores en concreto. Pero usted puede brindarles una comunicación adicional. De pronto no sabe qué es lo que les puede brindar, no sabe cómo pueden ser actores en segunda línea para la comunidad para la cual se encuentran. Bueno, no hay ningún problema, se puede comunicar también con nosotros, que nosotros también le damos una mano en ese sentido. Bien, contacto. Tenga el contacto con las organizaciones, pero antes de tener el contacto, tenga la idea de cómo comunicarse y de qué es lo que requiere, qué es lo que necesita y qué es lo que quiere hacer con ellos. ¿Sí? Primero desarrolle esa idea, ya las tiene ahí, ya sabe quiénes son, ahora desarrolle la idea. ¿Para qué le pueden ser buenos? ¿Sí? ¿Cuál es esa situación de vulnerabilidad en la que ellos pueden colaborar? Bien, recuerde que el proyecto, que es un proyecto corto, fresco, claro, completo y dinámico. ¿Cómo hago eso? Bueno, nosotros justamente el próximo semestre ya estamos a puertas de empezar con una capacitación, un curso de algunos meses que se va a llamar diseño instruccional. Dentro del diseño instruccional justamente brindamos estas capacitaciones de cómo lo puede hacer, qué es lo que puede desarrollar y cómo lo puede desarrollar. Bien, cuestiones de tiempo. Establezca unas fechas concretas y los pasos a seguir con estas organizaciones. Ya una vez que tiene el contacto, ya una vez que ya sabe quiénes son, que pudo hablar con ellos y les interesa el tema, bueno, entonces arme un calendario, ¿sí? No de todas las semanas, no de todo el tiempo, no de todos los días, ¿sí? Porque también tanto presionar a los equipos y tanto presionar a todas estas personas, lo más lógico es que le van a decir en algún momento, pues muchísimas gracias, ya no queremos. En cambio, si usted le permite justamente a estos equipos el extrañarlo, por así decirlo, ¿sí? Cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes, hacemos una capacitación, brindamos algo bueno, una charla,
algo dinámico, un taller en donde podemos trabajar de la forma adecuada. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en un resultado como tal. Bien, organice eventos para y con la comunidad vulnerable, pero vuelvo y les comento, no es un boom de un momento a otro y dejarlo que se vaya, sino una actividad, recreación, y dentro de la recreación podemos ir trabajando justamente con vulnerabilidades, esto, lo otro, primeros auxilios, títeres, por ejemplo, me encanta trabajar con los niños el tema de títeres, en donde dejen un mensaje alusivo justamente a la gestión del riesgo. Eso se puede desarrollar justamente con los equipos también de primera ayuda, ¿sí? Equipos empresariales, instituciones justamente que trabajan con los niños, en donde se complemente todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo con lo que tiene que ver con las prácticas, por ejemplo, del trabajo que están desarrollando. Es un ganar-ganar, es un win-win. Bien. Constancia, como les digo, si ya tienen unas fechas establecidas, trabajen con esas fechas, no dejen pasar las fechas. Lo mejor es justamente continuar con este proceso, ¿sí? Y que sea un proceso en donde las personas pregunten, en donde se le permita justamente ese espacio para que evalúe. Es necesario dejar tareas también, que las personas evalúen justamente esa región en donde se encuentran y esas zonas vulnerables y demás, de acuerdo justamente con lo que ustedes quieran trabajar con la institución, perdón, o con la brigada, o con la organización y demás. Bien, evalúe constantemente la capacitación que le está brindando al personal. La evaluación no sirve si alguien me puso cuidado o no. La evaluación me sirve a mí como instructor el saber si me está prestando atención o no. Si hay algunos factores en donde necesito fortalecer la capacitación que estoy brindando. Puede que esté brindando una información correcta, pero en unos aspectos en donde tengo que darle como una forma porque se está entendiendo quizás un poco mal. Se está brindando o se está dando para malas interpretaciones. La evaluación no simplemente es para corchar a la gente y no brindarle un certificado. La evaluación a usted le permite como instructor o como desarrollador de este tipo de proyectos el saber que le está yendo bien, ¿ok? Que los está haciendo de la forma correcta. Bien, y pues sea un puente, sea ese puente que necesitan las instituciones estatales, los equipos de bomberos, los equipos primeros respondientes y esta organización, esta brigada comunal, este equipo de segunda línea que le puede estar colaborando justamente. Especialmente evalúe los riesgos en los cuales se encuentra. Puede que en las grandes ciudades ya todo esté completamente organizado, pero hay otras organizaciones que están, otras ciudades que están alternas y que no tienen una estructura tan bien desarrollada como la que tienen en una ciudad. Evalúe justamente eso y con base en todas esas falencias que vaya desarrollando y que vaya viendo, pues justamente vaya haciendo este tipo de proyectos. Los puede ir desarrollando sin ningún problema. Y como les dije anteriormente, cuando las políticas son claras, no hay espacio para malas interpretaciones y aquí voy con esto. En muchas de las ocasiones, cuando nosotros estamos trabajando con las personas, como yo les dije, hay muchas situaciones en las que uno les está explicando a las personas, que les está explicando, por ejemplo, el camión de bomberos sirve para esto y para esto, ¿sí? Estas son las mangueras, de aquí se sacan las líneas o las mangueras de 2,5 o del milimetraje que le quiera poner, ¿sí? Y se desenrollan de esta forma y de esto y de esto y de esto. Entonces ya lo está formando, es como bombero. Bien. Cuando yo capacito a esta persona de esta forma, lo más seguro, como les dije anteriormente, es que se me vaya a meter a un incendio. Bien. Cuando yo le digo a la persona, el camión de bomberos y la primera línea. O sea, después de la cinta que nosotros vamos a poner, trabaje con la comunidad. Bien. Ayudan justamente y estabilizan a que los bomberos puedan desarrollar un buen trabajo adicional. El acompañamiento psicológico a las familias afectadas, por ejemplo, en incendios estructurales, en incendios forestales, esta creación de la segunda línea,
sistemas de alerta temprana, que avisen tan pronto vean un foco, que informen quiénes son las personas que de pronto están generando este tipo de incendios también, porque si no se avisa o si no se le sigue una continuidad, si no se le da una continuidad a este tipo de situaciones, y si no se evalúa quiénes son realmente los culpables de este tipo de cosas, pues lo más seguro es que vamos a tener continuidad todo el tiempo, ciclo tras ciclo tras ciclo, que vamos a tener incendio forestal, incendio forestal, incendio forestal. Inundaciones también, evaluación del EDAN, cómo se puede complementar el EDAN con lo que están desarrollando estas personas, ¿sí? ¿Cuáles son cada una de las labores que ellos pueden desarrollar en una situación de un desastre o una gran catástrofe? Entonces, todas esas cosas son herramientas para las cuales la segunda línea puede funcionar. Ustedes dirán, bueno, pero está bien, yo les puedo estar hablando aquí como sé tu propio jefe y estoy viviendo en una habitación de 4 ambientes, de 4 metros cuadrados, ¿sí? Mostrándome como el que ha desarrollado una gran cantidad de cosas. En realidad no, en realidad venimos desarrollando cierta cantidad de proyectos, en realidad venimos desarrollando una serie de cosas. No tenemos resultado en este momento, pero ya las estamos desarrollando justamente. Bien, en principio, todo lo que tiene que ver con capacitaciones continuas en gestión del riesgo y actualizaciones se dan todas online. Ustedes nos pueden solicitar justamente sin ningún problema para una brigada, para un equipo, para el que fuera. No hay ningún problema. La mayoría de las capacitaciones son gratuitas. Desarrollo de las actualizaciones se dan en Latinoamérica. Ese documento que yo les dije desde un principio que está muy rezagado, pues justamente ponerlo al día. Capacitaciones y cursos en plataforma Wisbo. Ustedes pueden ingresar en evasa.wisbo y pueden ver algunos de los cursos que ya tenemos establecidos. Este tipo de talleres también los van a poder encontrar. Materiales, información, todo esto a partir del mes de junio o julio. Pues nosotros les vamos a estar informando por medio de redes sociales. Bien. Y por último, el primer congreso de combatientes forestales y equipos colaboradores de segunda línea que vamos a estar desarrollando en el mes de julio. ¿Listo? Yo sé que aquí les di solamente un abrebocas de lo que puede ser un buen curso, ¿sí? La segunda línea es un proyecto, es un proceso que puede llevar su tiempo, pero que así como puede llevar su tiempo, se puede ir desarrollando. En EDAN, en este EDAN, en las actualizaciones que estamos desarrollando para Latinoamérica, trabajamos mucho con segunda línea, ¿sí? Y es por eso justamente que venimos desarrollando justamente todo este tipo de talleres, capacitaciones, charlas y demás, porque me parece justamente importante para todas aquellas personas que lo van a venir leyendo, que sepan qué es la segunda línea, para qué sirve, cómo se come eso y para qué es. Bien, pueden comunicarse con nosotros por redes, pueden mirar capacitaciones, puede comunicarse John también por este número telefónico, más 54 911, si no funciona con 911, funciona con 15, 25 18 29 80. Ese número es el de BASA y nosotros vamos a estar, por supuesto, colaborándoles en todo lo que ustedes necesitan, brindándoles capacitaciones, los cursos de EDAN que nosotros venimos desarrollando desde hace rato. Ya vamos por la segunda acción, la segunda parte de tecnologías EDAN, o sea, esta es como la segunda partecita de las capacitaciones EDAN que venimos desarrollando. Mi gente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, espero que estén extremadamente bien, nos estamos viendo, nos estamos hablando, cualquier cosa que necesiten, ahí a estos medios se pueden estar comunicando con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes y nos estamos hablando. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes.